Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hablar del tratamiento de las migrañas. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos hablado de cómo más o menos identificar qué tipo de dolor de cabeza tenemos según los síntomas, y hoy vamos a hablar de uno que habíamos mencionado, que es uno de los más frecuentes y uno de los que produce más impacto a nivel social y económico, que son las migrañas. La razón de este impacto es porque son, por un lado, altamente invalidantes, es decir, lo habitual es que la persona que está en plena crisis migrañosa no sea capaz de hacer prácticamente nada, y la otra razón es lo tremendamente frecuentes que son en la población general y muy particularmente en mujeres en edad fértil. Y de hecho es una de las primeras causas de absentismo laboral. Y bueno, a pesar de la importancia que tiene, una cosa que a mí me llama la atención y me origina una cierta frustración como médico, es ver la poca conciencia que tienen muchos pacientes migrañosos de lo importante que es su patología. Es decir, la cantidad de personas que pasan su migraña sin tratamiento en casa, limitándose pues a padecer dolor durante un día entero sin haber intentado solucionarlo. Entonces, bueno, probablemente la razón que subyace a esto es muchas veces algunos errores conceptuales que tiene la gente sobre estas patologías, y hoy vamos a intentar esclarecerlos un poquito. Entonces, bueno, os recuerdo, como decíamos en el vídeo anterior, la migraña es un cuadro clínico que se establece normalmente en unos pocos minutos en un paciente que previamente estaba bien. En ocasiones puede ser precedido de lo que se llama aura migrañosa, que son unos síntomas habitualmente visuales, pero la mayor parte de las veces se plantea sin ningún tipo de aura. Y es un dolor que es unilateral, es decir, normalmente duele un único lado de la cabeza. Lo más habitual es que el paciente note como el epicentro de su dolor en este punto aquí en concreto encima del ojo, y se irradia el resto del hemicráneo, y en unos poquitos casos afecta la zona occipital, pero casi siempre van a ser dolores unilaterales. Son dolores también pulsátiles. La persona con migraña tiene la sensación de que tuviese el corazón latiéndole en la cabeza. También es muy frecuente que se acompañen de náuseas que abarcan un amplio espectro, es decir, desde personas que sencillamente tengan simplemente inapetencia o un rechazo a la alimentación oral durante unas horas, a gente que tenga pues vómitos reiterados. Y en cuarto lugar, pues lo que probablemente sea más invalidante de la migraña, que es lo que normalmente en medicina se llama fotoifonofobia, que consiste en un rechazo a la luz y al sonido, pero no solo a eso. Es decir, el paciente con migraña rechaza los estímulos de cierta intensidad, vengan del órgano receptor que vengan. Es decir, la luz de cierta intensidad empeora su dolor. El sonido de cierta intensidad empeora su dolor, pero también, por ejemplo, los olores pueden empeorar el dolor. E incluso es muy frecuente que el paciente migrañoso en pleno ataque tenga la sensación de que incluso le duele hasta pensar. Entonces, bueno, que esta patología, el problema que origina también es que si la persona no se trata, le produce daños a ella misma habitualmente en un rango de aspectos. Incluso, pues por ejemplo, una persona que sea un trabajador autónomo, si se queda en su casa con su migraña sin tratar, o bueno, su migraña que ha tratado y no ha conseguido tratarla con éxito, va a sufrir un perjuicio inmediato. Es decir, normalmente los autónomos, el día que no trabajamos es un día que no cobramos, pero es que además, si esto se plantea con cierta frecuencia, pues pongamos por ejemplo un señor que tiene una frutería, si hay varios días al mes que no abre su frutería porque el señor está fundido en casa con un dolor de cabeza, lo más probable es que vaya perdiendo cuota de mercado, es decir, va a ir perdiendo clientes, porque la gente, al ver que esa frutería muchos días está cerrada, probablemente acabe decantándose por otra frutería. El trabajador por cuenta ajena también se ve perjudicado en el medio plazo, porque es muy posible que si algún día hay alguna reducción de personal en la empresa, pues tal vez su jefe lo tenga peor considerado porque es una persona que falta más al trabajo. E incluso, a pesar de que en la cultura popular mucha gente cree que los funcionarios, la gente que trabaja en función pública, tiene la vida solucionada, lo cierto es que una persona que también trabaje en algún edificio de la administración pública, si falta muy a menudo por culpa de las migrañas, es muy frecuente que esa persona acabe señalada por sus propios compañeros y se desencadene una situación de acoso laboral, pues porque esa persona
tiene la etiqueta de que es el cara dura, el que falta al trabajo justo cuando hay más estrés, etcétera, etcétera. Este rango de situaciones en los autónomos, los trabajadores por cuenta ajena, en los funcionarios, han pasado por esta consulta y por eso lo digo, porque tengo una larga experiencia de personas que se han visto damnificadas por esta situación. Es injusto, el paciente migrañoso no es culpable de ser migrañoso, pero desgraciadamente el ser humano es así y esta es la realidad que vive mucha gente. Por tanto, si una persona padece migrañas, tiene dos opciones: o desencadenar una revolución social para lograr la aceptación de la migraña, o algo muchísimo más sencillo y mucho menos lioso, que es sencillamente tratar sus migrañas para que no le repercutan a nivel doloroso, es decir, que un día de migraña no se traduzca en un día de inutilidad, o evitando las migrañas. Entonces, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en dos bloques: lo que es el tratamiento de la propia crisis migrañosa, es decir, qué puedo hacer el día que yo tengo migraña, y en segundo lugar, el tratamiento preventivo, que no todas las personas lo necesitan, pero cuando llegue el momento os explicaré cuándo debemos recurrir a ese tratamiento preventivo. Entonces, bueno, dentro del tratamiento para la propia crisis hay lo que podríamos decir que son unos escalones y deberíamos ir recorriéndolos por orden. El primer escalón es el paracetamol. Es un medicamento que es verdad que a muchos migrañosos no les consigue resolver la crisis migrañosa, pero es uno de los primeros medicamentos que probablemente el médico va a querer probar con vosotros por un motivo. Y es porque es un medicamento muy accesible, es decir, es un medicamento de precio muy bajo, muy fácil de adquirir y además tiene muy poquitas precauciones de uso. Es decir, prácticamente la única precaución que debe seguir un paciente que tome paracetamol es no exceder la dosis máxima diaria, porque es peligrosa para el hígado. Pero quitando esto, y es francamente difícil sobrepasar esa dosis máxima diaria, la ventaja que nos ofrece es que un paciente puede tomarse paracetamol muchos días a la semana y muchos días al mes sin que tenga que tener ningún cuidado adicional pues con respecto a otro tipo de órganos. El segundo escalón son lo que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, tales como la aspirina o el ibuprofeno, que son de los más comunes y también de los más asequibles, que tienen el problema de que, a diferencia del paracetamol, sí requieren ciertas precauciones, sobre todo a nivel gástrico. Una persona que tome varias veces a la semana antiinflamatorios corre el riesgo de desarrollar una gastritis inducida por antiinflamatorios. Tenemos un vídeo en el canal en el que hablamos de por qué nos pueden hacer daño los antiinflamatorios y cómo podemos evitarlo, pero es una cosa que hay que tener en cuenta en ellos. Y bueno, tenemos, como os decía, desde los suavecitos y asequibles, como son la aspirina y el ibuprofeno, a antiinflamatorios más potentes, como el desquetoprofeno o como el naproxeno. Y también tenemos, podríamos incluir en este segundo escalón, a un analgésico como es el metamizol, que en España normalmente se comercializa con el nombre de Nolotil. No tiene toxicidad gástrica, pero es un medicamento que ya es más potente que el paracetamol y por eso lo incluimos en el segundo escalón. En tercer lugar tenemos los analgésicos de la familia de los opiáceos, tales como la codeína o como el tramadol. No son la primera opción por un motivo. Aunque son buenos analgésicos, suelen calmar bien el dolor, tienen el problema de que son bastante lentos y en la migraña, como diremos más adelante, la rapidez del tratamiento es crítica. Y aparte de la lentitud de esa hora, a veces hora y pico, que tardan en hacernos efecto, también tiene el problema de su potencial adictivo. Es decir, una persona que tome muchas veces a la semana, durante varias semanas consecutivas, medicamentos de este tipo, puede acabar desarrollando una verdadera adicción a los opiáceos y por eso tampoco se utilizan con demasiada alegría. Es decir, por un lado su exasperante lentitud en el tratamiento de la migraña y por otro lado el potencial adictivo lo relega a un lugar más secundario. Y después tenemos lo que son los antimigrañosos propiamente dichos, que son medicamentos específicos, es decir, medicamentos que valen única y exclusivamente para la migraña, que son los medicamentos serotoninérgicos, que habitualmente se le denominan medicamentos tipo triptán, porque su principio activo siempre acaba en triptán. Tienen ciertas ventajas, sobre todo la ventaja es que suelen ser muy eficaces como antimigrañosos. Casi todos los pacientes que padecen migraña tienen identificado algún triptán que lo tienen como su último recurso, es decir, como el medicamento que, si han fracasado los anteriores, le va a resolver la migraña. Los problemas que plantean es sobre todo que tienen un precio claramente más elevado que los antiinflamatorios. En otras palabras, al paciente que padece migraña le sale muy cara cada migraña si recurre a estos medicamentos de primera elección, aunque algunos pacientes no tienen más remedio.
También tienen el problema de que tienen interacciones medicamentosas con medicamentos de tipo cardiológico, con medicamentos de tipo neurológico o con medicamentos de tipo psiquiátrico. Y después otra desventaja que tienen es precisamente su gran especificidad. Solo valen para la migraña. Y a veces puede ocurrir que una persona, pues cuando tiene un fuerte dolor de cabeza, lo valore erróneamente y resulta que tenga una cefalea tensional en vez de una migraña. En caso de una cefalea tensional, lo más probable es que estos medicamentos sencillamente no me hagan ningún efecto y me quede con el dolor de cabeza que tenía. Pero bueno, todos estos medicamentos tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes y debemos pactar con nuestro médico cuál es el que más se adecua a nosotros para tratarnos en crisis. Pero bueno, más importante que esto, que al final es una decisión que probablemente va a tomar vuestro médico, lo que me interesa que sepáis son unos aspectos que debe tener en cuenta el paciente que hace un tratamiento de su crisis aguda migrañosa. El primero es, que es absolutamente crítica, la velocidad, la rapidez en el tratamiento. Los que habéis padecido migrañas habréis comprobado que en los primeros minutos se establece un dolor que empieza siendo suavecito, pero que a medida que avanzan los minutos y las horas cada vez se hace más intenso hasta que llega un punto que revienta la cabeza y que en ese momento es muy difícil de tratar con medicamentos porque la potencia del medicamento que yo tengo en casa no es suficiente para bloquear un dolor de tal intensidad. Lo único que va a hacer el medicamento es tal vez reducirme la intensidad de la migraña sin curármela por completo. Entonces, es muy importante no tener una actitud timorata. Si yo tengo una migraña que se está estableciendo y me conozco mis anteriores migrañas, sé que mis migrañas suelen ser de gran intensidad, no debería estar titubeando a la hora de tomarme el medicamento, debería tomármelo con carácter inmediato, porque es que además esa, digamos, agresividad en el tratamiento en realidad a largo plazo ahorra fármacos. El paciente que nada más empezar la migraña se toma su medicamento, es muy habitual que haya resuelto su migraña completamente solo con ese medicamento. Sin embargo, el paciente que ha estado esperando porque no tenía dudas de a ver si hoy se me pasa ella sola, cosa que desgraciadamente rara vez ocurre, al final ese paciente va a tener que tomarse una dosis más alta de su analgésico y probablemente se lo tenga que tomar reiteradamente cada 8 horas porque no ha conseguido bloquear la crisis migrañosa, solamente ha conseguido reducirla y no acortarla, con lo cual pues dentro de unas horas acabará el efecto del fármaco y el paciente tendrá que tomar otra dosis más de fármaco. Entonces, en esta enfermedad la contundencia normalmente ahorra dosis de medicamento. Entonces, si tenéis un historial de migrañas fuertes, otra cosa es aquella persona que tenga la suerte de tener migrañas suavecitas. Esa persona se puede permitir el lujo de esperar, pero aquella persona que tenga migrañas fuertes no debería perder el tiempo titubeando, porque el historial previo ya le habrá demostrado a esa persona que cada migraña que tiene es una migraña fuerte, o en el 90% de los casos es una migraña fuerte, y que la espera va a haber sido muy frustrante y muy contraproducente. Y después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aparte de esta rapidez, es hay que tener en cuenta que la migraña es muy frecuente que se asocie a una cierta afectación gastrointestinal, es decir, desde la náusea hasta el vómito, pero también con una cosa muy habitual, que es el enlentecimiento digestivo. No debemos olvidar que los medicamentos que tomamos por vía oral no se absorben en el estómago, se absorben en el intestino delgado y deben llegar al intestino delgado para poder absorberse. Un paciente con una crisis migrañosa es frecuente que tenga su contenido gástrico bloqueado en el estómago sin avanzar, de manera que ese paciente, aunque se tome un buen medicamento, pues ese medicamento se quede en su estómago durante 3 o 4 horas esperando a que llegue el momento. Y suponiendo que el paciente por el camino no haya vomitado ese medicamento, por fin, tal vez dentro de 4 horas, el medicamento penetre en el intestino delgado y por fin empiece a aliviarle la migraña. Entonces, si una persona se identifica con este perfil, es decir, una persona tiene tendencia a que se le bloquee el tracto digestivo durante la crisis migrañosa, hay un truquito casero y que es muy eficaz para acelerar la velocidad del fármaco, y es acompañarlo de algún tipo de bebida de cola con cafeína. Las más populares son la Coca-Cola y la Pepsi, pero realmente da bastante igual la marca. Estas bebidas tienen dos particularidades. Una es su composición química, que es lo que los químicos llaman una solución tampón. Debido a ciertas sales que contienen en su interior, muy particularmente el ácido carbónico y el ácido fosfórico, lo que hacen es estabilizar el pH del estómago. El estómago es una cavidad que en condiciones naturales es bastante ácida, tiene un pH óptimo de en torno a 3. Y es muy frecuente que una persona que esté con un proceso de este tipo tenga un pH demasiado ácido, es decir, el pH a lo mejor está en 2 o en 1. La Coca-Cola lo que va a hacer es coger y subir el pH hasta 3, lo cual hará que el estómago esté menos rebelde, con menos tendencia a vomitar.
Y también nos va a solucionar la situación contraria. Si se está produciendo un reflujo biliar, es decir, está penetrando el líquido del duodeno dentro del estómago y lo está alcalinizando mucho, lo cual también va a irritar tremendamente el estómago, pues estas bebidas lo que van a hacer es, pues tal vez ese estómago que tenga un pH de 7, también me lo van a reducir de nuevo a 3, que es el pH normalmente estándar de todas estas bebidas, para que el estómago no esté demasiado alcalino y por tanto con tendencia al vómito. El segundo truco, además de la composición química, está en el mero hecho de que contienen cafeína. La cafeína tiene una acción por sí misma antiemética, es decir, una persona que está vomitando, la cafeína puede reducir sus ganas de vomitar. Pero no podemos tomar esa cafeína en forma de café, porque la infusión del café es tremendamente irritativa a nivel gástrico. Cualquier persona que haya tenido náuseas alguna vez y haya probado un café sabe de lo que estoy hablando. Es decir, desgraciadamente el café no lo podemos tomar porque la composición química del café es tremendamente agresiva para el estómago durante un episodio de gastritis o de epigastralgia. Entonces, pues eso, el administrarlo en forma de una bebida carbonatada de cola es una muy buena idea porque va a reducir las ganas de vomitar, va a acelerar el tránsito digestivo y además la cafeína tiene un pequeño efecto analgésico, por supuesto completamente insuficiente para solucionar una migraña, pero en el paciente con migraña toda ayuda es poca, entonces el efecto que va a tener la cafeína en ese sentido también va a ser de ayuda. Ojo, estoy diciendo que la Coca-Cola, digamos que es un buen medicamento, no la considero una buena bebida o un buen alimento de uso común por otro tipo de motivos, principalmente por su alto contenido en azúcar. Pero lo cierto es que si la queremos tomar como, digamos, jarabe para los vómitos, la verdad es que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola son una buena opción para reducir la intensidad de los vómitos. Y después también hay que tener en cuenta otra cosa. Hay gente que ni con eso va a conseguir acabar con sus náuseas. Entonces, esas personas pueden plantearse, o más bien sus médicos pueden plantearse, una administración que no sea por vía oral. Muy particularmente dentro de los triptanes, hay triptanes que son de administración nasal o que son de administración intramuscular. La ventaja que tienen estos medicamentos es que no existe la posibilidad de que los vomiten. Entonces, van a hacerme efecto sí o sí. Es decir, el paciente que se eche en la aplicación nasal va a tener al menos la certeza de que el medicamento se va a absorber a su debido momento en su cuerpo. Y el paciente que recurra al medicamento inyectado, lo que pasa es que esto por lógica es mucho más desagradable, el caso es que ese paciente también va a conseguir que ese medicamento pase a su organismo, pase a la sangre y haga su acción terapéutica sin la posibilidad de rechazarlo. Y después, bueno, hay otras vías de administración, como son los supositorios, pero normalmente a los médicos ese tipo de vías de administración no nos gustan demasiado, porque la absorción rectal de los medicamentos es muy errática. Es decir, un paciente que se tome un antiinflamatorio en forma de supositorio, depende del día que tenga, puede que se absorba como un auténtico chupinazo y alcance un nivel excesivamente alto en sangre, o por lo contrario, que el medicamento ese día sencillamente no se absorba y el paciente se quede sin tratamiento real. Por eso que realmente, aunque está sobre la mesa, no es nuestra opción favorita. Sin embargo, bueno, el truquito de la Coca-Cola y, como os decía, la administración intranasal o la administración parenteral del fármaco sí es una buena idea en aquel paciente que tiene náuseas siempre sistemáticamente asociadas a su migraña. Vamos ahora al tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo no procede en todas las personas, solamente en aquellas que verdaderamente se van a beneficiar de la prevención. Clásicamente, los protocolos y los libros lo que han definido es que procede iniciar un tratamiento preventivo en aquel paciente que tiene 4 más migrañas invalidantes al mes. Evidentemente esto no es una ley grabada en piedra, esto es en realidad una orientación que se basa en ser útil al paciente, es decir, un paciente que tenga una migraña que responde bien al tratamiento y que tenga una al mes, es discutible que este señor le mejore su calidad de vida tomándose una pastilla todos los días para evitar esa migraña. Pero del mismo modo, pues un paciente que tenga 6 migrañas al mes, está claro que sí, le va a merecer la pena tomar su medicamento diariamente para evitarse esas 6 migrañas. Entonces, el criterio ese de los 4 episodios al mes en realidad es un criterio utilitario y que es adaptable a cada persona. Por ejemplo, una persona que tenga una única migraña al mes
pero que no responde a ningún tratamiento, o que surge en alguna circunstancia que lo hace muy difícil, o que el paciente es alérgico a los antiinflamatorios, en ese paciente tal vez sea preferible el tomarse un medicamento todos los días que pasar un día o incluso 48 horas terriblemente dolorosos sin la posibilidad de acceder a ningún medicamento. Por eso os digo que el criterio de las 4 ocasiones no es un criterio absoluto. El caso es que existen ciertas personas que ganan calidad de vida tomando medicamento diariamente para evitar sus migrañas por diversas razones. Y bueno, los medicamentos que hay comercializados que utilizamos para prevenir las migrañas, en realidad son medicamentos que han sido creados con otros fines. Un médico inteligente lo que va a hacer es aprovecharse del efecto primario de esos fármacos para intentar tratarle 2 patologías a la vez. Por ejemplo, hay un grupo de medicamentos que son antihipertensivos y antiarrítmicos, que son los beta-bloqueantes, como el prapranolol, y si yo tengo un paciente que tiene, además de sus migrañas, resulta que tiene hipertensión o resulta que tiene ciertos tipos de arritmias, pues lo más inteligente es que con un único fármaco yo al paciente le esté solucionando sus 2 problemas. Es decir, si con un único fármaco puedo hacer que mi paciente deje de ser hipertenso y además deje de tener migrañas, pues evidentemente es una decisión inteligente. También hay otro tipo de medicamentos, como los vasodilatadores tipo flunaricina, que tienen un efecto secundario bastante sedante, provocan bastante somnolencia después de tomarlos, y esto los convierte en medicamentos muy indicados para un paciente que además de migrañas tenga insomnio o sencillamente que tenga unos ritmos de sueño irregulares, porque es que además los ritmos de sueño irregulares por sí mismos son agravantes de las migrañas. Es decir, un paciente migrañoso, si duerme mal o duerme a un ritmo irregular, va a tener sin duda alguna más migrañas ese mes. Entonces, utilizar medicamentos de este perfil va a ser la mejor idea para un paciente de este tipo. También tenemos ciertos medicamentos antiepilépticos como el ácido valproico o el topiramato, que también pueden ser de utilidad en el paciente que además de migraña tenga, no solo evidentemente la epilepsia, sino en otro tipo de patologías para las que estos medicamentos son útiles, como para pacientes que tienen un historial de sobrepeso por ingesta compulsiva. Pues resulta que muchos de estos medicamentos reducen las conductas compulsivas del paciente. Entonces un paciente que tenga sobrepeso y que tenga migrañas, pues a lo mejor con un tratamiento preventivo basado en el topiramato voy a poder tratarle ambas cosas a la vez. Es decir, voy a poder ayudarle a controlar el impulso del apetito y al mismo tiempo voy a conseguir que ese paciente deje de tener migrañas. O una de las asociaciones desgraciadamente más frecuentes, y es la comorbilidad de la presencia simultáneamente de alta frecuencia de crisis migrañosas con un estado de ánimo depresivo o un estado de ánimo ansioso. Para eso, ciertos antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos o los ISRS, también tienen un valor preventivo en las crisis migrañosas. Entonces es muy inteligente a un paciente que tenga ambas patologías, pues darle un medicamento de este tipo para poder solucionarle ambos problemas a la vez. Y después nunca debemos olvidar las medidas que no están basadas en fármacos. Muy particularmente podemos hablar de la prevención alimentaria. Hay un número considerable de pacientes con migrañas que han notado que tienen más probabilidades de tener una crisis migrañosa si han tomado ciertos alimentos. Pueden ser de todo tipo, pero sin duda alguna los más comunes son los productos lácteos. Hay mucha gente que tiene una migraña que ha sido provocada por la ingesta de un producto lácteo. También ciertos productos que contengan picantes, y también es bastante frecuente que ocurra en gente que ha tomado chocolate. Entonces, pues sea el alimento que sea, es decir, si yo percibo que hay un alimento que precipita mis crisis migrañosas, por supuesto es inteligente reducir o eliminar la ingesta de ese alimento, porque además a día de hoy en el supermercado tenemos todo tipo de alimentos y no hay ninguno que sea imprescindible. Es decir, si una persona no puede tomar producto lácteo, pero sigue pudiendo tomar carne, sigue pudiendo tomar huevos, pescado, cereales, legumbres, pues esa persona va a tener una dieta sin carencias. Entonces no va a haber ningún problema por restringir un grupo alimentario en pos de la prevención de la migraña. También es muy importante, lo que os decía antes, la regularidad en los ritmos de sueño. Es bueno para todo ser humano el tener unos horarios de vigilia, sueño regulares, pero para el migrañoso es particularmente importante. Entonces el evitar trasnochar, el evitar hacer transgresiones con los ritmos de sueño es siempre inteligente en el paciente migrañoso.
También es importante el eliminar los estímulos intensos, es decir, el paciente migrañoso no es inteligente que se ponga auriculares con música a todo volumen porque eso les puede provocar una crisis migrañosa. Del mismo modo, también es bueno evitar pues olores que sean demasiado intensos. Da igual la naturaleza del olor. La gente cree que los productos químicos van a crear más migrañas, pero realmente lo que provoca la migraña es que nuestro cerebro se ve abrumado por un exceso de información sensitiva de cualquier origen, es decir, una luz intensa, un ruido intenso o un olor intenso, por muy natural que sea ese olor, puede provocar una crisis migrañosa. Entonces es conveniente prevenir este tipo de estímulos siempre que sea posible. Y después hay que tener en cuenta también que el alcohol es un precipitante muy frecuente de las migrañas. Entonces, los médicos no recomendamos el consumo de alcohol por muchísimos motivos, por los problemas que causan el hígado, por los trastornos mentales que originan su adicción, pero la migraña es una razón más para que los médicos desaconsejemos el alcohol. El paciente migrañoso no debería consumirlo con la mayor moderación posible para prevenir nuevas crisis migrañosas. Y bueno, espero haber sido un poquito de ayuda con lo que os he dicho sobre los tratamientos, tanto los tratamientos en fase como los tratamientos preventivos, porque por lo que tengo constatado en consulta, una de las razones de que los pacientes no se traten bien es que no comprenden bien el tratamiento que les ha pautado el médico. Es decir, es muy frecuente que un paciente salga de la consulta de un médico pensando que el médico le ha dado el medicamento al tuntún o porque tenía el día o por inercia. Y en realidad cuando pautamos estos tratamientos lo hacemos en base a la larguísima experiencia que hay durante muchas décadas tratando a pacientes migrañosos. Y eso hace que hoy prácticamente todos los libros de medicina sean unánimes a la hora de decidir cómo se debe tratar el paciente migrañoso. Porque millones de pacientes tratados de migraña durante décadas han arrojado estas conclusiones, es decir, de que estas son las formas más inteligentes de tratar la migraña. Entonces, como nadie os va a poner una medalla al mérito por padecer vuestras migrañas a palo seco, mi consejo es que cuando la tengáis no os hagáis los héroes y os la tratéis adecuadamente, porque vais a ahorraros ante todo el dolor y en segundo lugar os podéis ahorrar problemas asociados a lo que os decía antes, es decir, de que cojáis la fama de que sois unas caraduras, porque desgraciadamente quien no tiene migrañas no entiende al migrañoso, esta es la realidad, es decir, solamente va a entender al migrañoso aquel paciente que haya padecido una en sus propias carnes y entonces será consciente de lo mal que se pasa, pero no podéis causar una migraña a vuestros compañeros para que sepan cómo os sentís y si se pudiese tampoco sería una buena idea. Así que cuando tengáis una migraña, trataosla adecuadamente y siempre basándose en los consejos que os dé vuestro médico. Por supuesto no es una buena idea que la gente se ponga a automedicarse con triptanes o cosas de ese tipo, porque son medicamentos que tienen ciertas consideraciones que deben ser realizadas por un médico, pero hacedle caso y si los tratamientos que os plantea no funcionan, volved a su consulta e insistid hasta que consigáis un tratamiento que sea satisfactorio para vosotros, porque que el médico no haya acertado a la primera no quiere decir que vaya a fallar cada vez que le vayáis. Entonces nunca dejéis de ir al médico conformándoos con un tratamiento que no ha funcionado. Y por último, os recuerdo que si queréis estar al día con nuestras actualizaciones y con nuestros vídeos, pues podéis suscribiros en el botoncito que debería aparecer en este punto de la pantalla o dándole a me gusta a nuestra página de Facebook. Y hasta la próxima semana, me despido de vosotros, un saludo.